Muy buenas noches, estimados colegas. El Consejo Regional 9 del Colegio Médico del Perú tiene a bien el día de hoy presentar una actividad más del programa académico de actividades académicas. Esta vez contamos con el doctor Rolando Vargas González, médico endocrinólogo, director del centro del Instituto especializado en diabetes Soy Diabético, profesor de la Universidad Nacional de Piura, médico investigador y sobre todo con mucha experiencia en el manejo de pie diabético, y vamos a compartir con él sus experiencias a lo largo de más de 30 años en creando equipos en el manejo de pie diabético. Con ustedes el doctor Rolando Vargas. Puede iniciar su presentación, doctor Rolando Vargas. Muchas gracias, Franco. Reiterándole mis saludos y las felicitaciones al Consejo Regional de ICA por su gran actividad académica, que eso es muy importante en estos tiempos, porque tenemos que entender que con ciencia podemos superar los problemas de salud. Voy a comentarles algo sobre nuestra experiencia de pie diabético, el conocimiento que hemos ido adquiriendo y sobre todo algunas situaciones que son importantes. Mi objetivo hoy día es dejarles sentado que para manejar pie diabético tenemos que tener un esquema que nos ayude a manejar diferentes tipos de patologías a nivel de pie en personas afectadas con diabetes. En el año 2019 se fundó en Bucaramanga la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, que preside el doctor Fermín de Jesús Martínez. Este es un movimiento que se volvió a reunir este año nuevamente en Bucaramanga, en marzo, donde tuve la suerte de estar con todos ellos. Y bueno, lamentablemente de ahí vino la pandemia mundial, pero a la PI sigue haciendo actividades. Es bueno tener instituciones que comanden este tipo de capacitaciones, porque hemos aprendido mucho en los últimos años de manejo de pie diabético. Pero si vemos las casuísticas de amputaciones en diabéticos, sigue siendo extremadamente elevada. Y una amputación generaba en ese entonces, antes del COVID, generaba mucho minusvalía, mucha pobreza. Y ahora, pues, con el momento del COVID, todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados de lo que se está haciendo ahorita por manejar pie diabético, ya que hay muchas instituciones que prácticamente se han abocado a COVID y los sitios o lugares de atención corrientes actualmente son poco accesibles. Entonces, un grupo que capitanea no solamente en Latinoamérica, yo diría que a nivel mundial tiene un peso importante, es el grupo mexicano, Amexipiel. Amexipiel es un grupo que viene trabajando más de 14 años. Fue formado por el doctor Fermín Martínez de Jesús, y él ha creado una clasificación que fue aceptada por la Federación Internacional de Diabetes, IDF, como clasificación para manejar pie diabético. Es una clasificación muy buena, que yo les invito a usarla porque nos permite tener una idea del pronóstico y también nos permite el seguimiento del pie diabético. Seguramente en este curso que está desarrollando el Colegio Médico de ICA vamos a tocar ese tema con más detenimiento, ¿no? Y reiterativamente, porque tenemos que también ir a consenso, ¿no? Manejar una clasificación. Yo recomiendo esta clasificación. Tal vez no todos compartan mi idea, pero siempre es bueno tener un patrón, ¿no? Entonces, las antiguas clasificaciones de Wagner ya son clasificaciones que no son útiles, ya olvidémonos de ellas. Tuvieron su momento, pero actualmente hemos visto que no son útiles. Eso seguramente en alguna clase se va a discutir más, ¿no? Este es el gran aporte de Fermín, ¿no? Un médico cirujano de México,
con fama internacional por su gran clasificación, que con su grupo mexicano se ha llevado muchos años en establecerla y ha hecho un aporte grande a la ciencia médica. Nosotros tenemos que entender que para manejar pie diabético tenemos que ir cimentando bases sólidas, evidencias. Y hace muchos años se estableció que formar equipos es una buena evidencia, ¿no? Es una evidencia 2B, donde se demostró que cuando ya se trabajaba en equipo, y este es un estudio en Alemania, se reducen las amputaciones, que es uno de los objetivos principales. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Si queremos tener menos amputaciones, menos minusvalía, menos pobreza, menos muertes, porque el pie diabético se asocia mucho con mortalidad, una alta mortalidad post-evento, tenemos que formar equipos, capacitarnos en este tema. Entonces, y hay evidencias como las que les estoy mostrando que eso se puede alcanzar. Y esto ya son publicaciones de hace 15 años, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá un caso de un acceso, una necrosis de talón, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que tenemos que, después de evaluarlo, hacerle una historia clínica, porque no se debe perder eso, evaluar integralmente al paciente. Tenemos que siempre manejarlo integralmente. Evaluar el pie, ¿no? Y luego toda la totalidad de las comorbilidades que puede tener un diabético. Aplicamos la clasificación de San-Elián y luego establecemos un patrón de manejo integral, siempre empezando, como es diabético, con la dieta, con medir la glucosa, porque estos pacientes, al tenerlos internados o manejarlos ambulatoriamente, tienen que aprender a manejarse también su diabetes. Así como con una gestante con diabetes le enseñamos que se mida 3, 4, 5 veces la glucosa durante todo el embarazo, hay que enseñarle también a nuestros pacientes que lo hagan. Y luego planificar qué vamos a hacer. Va a ser una curación ambulatoria, va a ser una curación sala de operaciones, una cura quirúrgica, una amputación. Y establecer el manejo a partir de la dieta de la diabetes. Puede ser con fármacos orales, pero de preferencia, en muchos casos, preferimos usar insulina. En muchos casos también a veces basta la dieta sola, porque el paciente, al estar asustado de perder su pierna, colabora mucho con la dieta. Cuando hay dolor, puede ser por neuropatía, puede ser por isquemia, puede ser por las mismas curaciones, hay que tratarlo. No hay que pensar que siempre que el paciente tiene neuropatía no siente dolor. Eso no es un absoluto. Muchos tienen enfermedad arterial periférica, podemos usar antiplaquetarios, y muchos están postrados por largo tiempo. Llegan a nosotros ya con días, semanas, y van a seguir postrados, porque a veces ya han perdido masa muscular, ya tienen limitada su movilización, y en esos casos el riesgo de embolismo es alto. Nosotros usamos en estos casos también heparina. Los antibióticos, cuando lleguen, vamos a usar inicialmente una terapia empírica, porque no tenemos muchas veces cultivos y a veces viene ya con terapia previa. Y luego, cuando le hacemos la cura, hacemos un cultivo en sala, ¿no? Y con eso podemos modificar según el resultado del paciente. Pero tengan en cuenta que el diabético muchas veces es hipertenso, muchos con pacientes tienen insuficiencia renal, y eso no podemos dejar de lado ese manejo, tenemos que dar un manejo integral. Cuando hacemos eso, ¿no? Podemos alcanzar éxito. En este caso se planificó una cura quirúrgica y de ahí luego se planifica un injerto, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener ya un modelo. Tenemos que deslindar de muchas cosas innecesarias o a veces crear nuevos patrones no necesariamente establecidos. Por ejemplo, a veces pensamos que todo paciente hay que hacerle Doppler y eso no es verdad. Si yo con mis manos puedo palpar un pulso pedio bueno, ¿por qué tengo que pedirle Doppler? O retrasar una terapia por eso. Si yo sospecho de una osteomielitis, no necesariamente tengo que tomarle una resonancia, una tomografía, ¿no? Empezar siempre con lo más simple, con una radiografía simple. Hay que avanzar rápido en el manejo del pie diabético. No podemos demorar días, semanas, porque se va a perder la extremidad. Hace 2 años se hizo, en el 2017, el doctor Fermín organizó la segunda cumbre de América. La primera fue en Cartagena, Colombia, ¿no? Donde se hizo eventos de gran nivel, muy buen nivel, ¿no? Donde participaron expertos de todo el mundo en pie diabético
Y en esos casos se fue sembrando ya el grupo, que como les dije ahora ya existe, ¿no? Y que espero que estamos seguros todos los miembros, porque yo también soy miembro del grupo, estoy seguro que vamos a alcanzar el objetivo, que es reducir las amputaciones en toda Latinoamérica. Acostumbrémonos siempre a manejar el pie diabético en equipo. Los equipos pueden ser muy grandes o muy pequeños, dependiendo. Si trabajamos en un hospital grande donde tenemos todas las super especialidades, podemos hacer grandes equipos. Pero si también trabajamos en una provincia o desde nuestros centros, también se puede formar equipos. Tal vez no con todas las especialidades, porque a veces no en todas las provincias tenemos, pero formar personas es bueno, es pensar también en el futuro, porque ningún médico es eterno. Y el trabajar en equipo nos ayuda a tener éxitos y evitar peligros innecesarios, sobre todo para el paciente. Esta fue una de las tesis de uno de nuestros alumnos, muy bueno también, el doctor Félix Hurtado, una tesis de pregrado donde se hizo un estudio retrospectivo, prospectivo, ¿no?, de los hospitalizados en el Hospital Cayetano Heredia Piura, donde se evaluó 5 años de pacientes con pie diabético y se evaluó la mortalidad. Se fue a buscar a los pacientes a casa para ver de los hospitalizados 5 años cuántos vivían. La mortalidad en ese entonces fue de 35% a 2 años post-evento, en promedio. Entonces, ya desde ese entonces, que fue en 1999, cerca de 2000, ya vimos que un paciente con pie diabético tiene alta mortalidad post-evento. Ahora ya se sabe que a 5 años supera muchas veces el 50%, superando muchos cánceres. Entonces, esto lo publicamos, creo, en un congreso mundial de medicina interna que hubo en Perú por aquel tiempo. Pero tengan en cuenta que cuando tiene un paciente diabético, no es solamente el manejo inicial, sino es el manejo futuro. Yo me acuerdo bien de una frase cuando yo iba al diplomado en México, el doctor Ceja dijo, cuando tengas un paciente, no lo pierdas, sigue siendo tuyo después que cierre. Y es verdad, debe tener un seguimiento, porque si ese paciente cierra su herida y se pierde, muchos van a morir por esa falta de seguimiento, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces tenemos solamente el concepto de neuropatía, angiopatía, pero el pie diabético es mucho más que eso, no es solamente dos complicaciones, la vascular y la neuropática, hay mucho más. Y si no lo vemos en ese contexto, un contexto global, prospectivo, pues nos vamos a quedar solo manejando pie. Y no es así, porque el paciente no tiene solamente pie, tiene muchas cosas. Entonces veamos siempre así, porque si no vamos a perder también muchas cosas y no vamos a alcanzar el éxito deseado. Esta fue una tesis de Julio Ramos, que también es un buen alumno. Él evaluó enfermedad arterial periférica en cerca de 200 pacientes diabéticos. La hizo en el año 1998 usando el índice tibial braquial y encontró pues 57% tenía enfermedad arterial periférica, de ellos eran sintomáticos un 15%, y eso se asoció con factores de riesgo significativos, como edad, tiempo de diabetes, hipertensión, tabaquismo, mal control de diabetes, enfermedad coronaria, antecedentes de SB. Es decir, si yo tengo un pie ya con alterada su circulación, esa persona tiene alto riesgo de hacerme un evento coronario o un evento cerebrovascular. Me acuerdo que esta tesis se la enviamos a Oaxaca. Yo hace el año pasado hice el diplomado pie diabético en Oaxaca, recién la conocí. No tuvimos esa oportunidad de estar presentes, no pudimos ir, pero así es el destino, a veces nos adelanta las publicaciones a nuestra presencia. Entonces, cuando tenemos un problema complejo, no tenemos que entenderlo, que tenemos que verlo en forma integral. Porque el diabético no solamente es un pie, a veces tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene colesterol alto, tiene enfermedad arterial periférica, como le hemos mencionado, tiene retinopatía, muchos son ciegos, tiene nefropatía, muchos se dializan, ¿no? Tiene neuropatía, puede ser dolorosa e indolora, no todas las neuropatías son indoloras, tiene cardiopatía coronaria, a veces tiene angina, insuficiencia cardíaca, muchos de ellos tienen gastritis crónica por Helicobacter pylori, ¿no? Y tienen muchas secuelas. Entonces,
no todos los pacientes están libres de complicaciones, más bien un alto porcentaje tiene muchas complicaciones. Entonces tenemos que acostumbrarnos a planificar, y planificar según recursos. Si tenemos muchos recursos, pues en buena hora empleémoslos todos. Tenemos vasculares que hagan cirugía endovascular, tenemos buenos traumatólogos, tenemos buenos anestesiólogos, buenos cirujanos, ¿no? Con todo el que tenga interés y amor por este tema, pues hay que incorporarlo, formar equipos, ¿no? Y si hay pocos, se trabaja con pocos. Acuérdense que para manejar la diabetes, que es el paso inicial, porque estamos hablando de pacientes diabéticos, todo empieza con la dieta. Tenemos fármacos orales y insulina. Eso decide el médico que lo va a manejar. Pero no tengan miedo de usar insulina si es necesario. Este es un paciente de 52 años, diabético, que usaba glibenclamida. Llega con una celulitis accedada. Cuando vemos la glucosa, vemos que aparentemente no va bien, pero si vemos la glicosilada, va mal. Tiene función renal conservada. Si nosotros solamente damos antibióticos, el acceso y la necrosis va a avanzar. Pero si nosotros drenamos ese acceso, es lo más seguro que se va a salvar, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, que no todo es que los accesos hay que abrirlos, ¿no? Entonces, acostumbremos a planificar. Si vamos a manejar al paciente de forma ambulatoria, por ejemplo, ese paciente lo manejamos ambulatorio. Si lo vamos a hospitalizar, también informar al paciente más o menos el tiempo que va a ser, y tratemos de ser lo más breve posible, ¿no? Tenemos que evaluar siempre glicosilada. Si han pasado 3 meses, no tienen, acostumbrarnos a la glicosilada, a pedir radiografías, su electro, ¿no? Si es necesario, sobre todo si ya tiene más de 50 años. Pensar siempre que los tratamientos deben hacerse el mismo día. Hoy día lo recibimos, hoy día, si hay que entrar a sala, hoy día entra a sala. Hay que manejar la diabetes, controlando la glucosa. Si necesita fármacos de insulina, aplicarla, planificar las curaciones, las curas quirúrgicas, los antibióticos empíricos al inicio, ¿no? Y, como les dije, otras terapias que puede ser heparina, si es un paciente con flujo de embolia, si es un paciente que tiene dolor isquémico. Acuérdense que uno de los dolores más severos es cuando la isquemia es muy severa, dolores neuropáticos, si hay hipertensión, colesterol, anemia, que muchos tienen anemia, hay que manejarla todo. Entonces, este paciente se le hizo un drenaje. Yo aprendí también con los amigos de México una frase que me gustó mucho: el mejor antibiótico es el bisturí, ¿no? Entonces, eso me quedó claro, y yo por eso lo repito, porque creo que es la mejor alternativa, ¿no? Drenar el acceso y alcanzamos el éxito, ¿no? Pero si nada más le damos antibiótico, a lo mejor pierde el dedo. Entonces, entendamos bien que tenemos que drenar los accesos cuando es necesario. A veces nos acostumbramos a pensar en la glucosa como algo estático. La glucosa no es nada estática. Decimos a veces, ayer tuvo 120, pero eso fue ayer. Si me dicen hace 5 minutos, bueno, seguramente no ha cambiado mucho. Pero decimos, tuvo anoche 120, eso no sirve para la mañana siguiente, porque es un continuo, es un valor que cambia continuamente. Entonces, midamos la glucosa varias veces. Tener un glucómetro no es un lujo, es una cosa muy simple. Y acuérdense bien que normalmente cuando sube la glucosa, sube la insulina en una persona no diabética. Eso sucede en los que no somos diabéticos, pero en los que son diabéticos, eso ya no va. La insulina ya es menos del 50%. Entonces, si tenemos que usar insulina, usémosla, no tengamos ningún temor. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia es dañina, es un estado protrombótico. Y porque es también hiperinflamatoria, promueve la inflamación. Entonces, la hiperglicemia no le beneficia al paciente en nada. Favorece la infección, entonces hay que controlarla. Y tenemos tantas insulinas actualmente y ahora de fácil uso con los lapiceros, pues usemos la que les guste, la de su preferencia, el esquema que ustedes deseen. Un esquema intensivo puede ser, pero si no se puede, un esquema más simple. Tenemos muchos. Aplicar la insulina con las agujas, los lapiceros ahora en el celular subcutáneo es la cosa más fácil. Y acostumbremos a manejar todo el día al paciente con el glucómetro. El personal que nos acompaña lo puede hacer, nos puede ayudar en eso. Tenemos un paciente, como les decía, y ese es el mensaje que quiero decir: acostumbremos
a clasificarlo, les recomiendo la clasificación de San Genial, y acostumbremos a establecer un plan de manejo, empezando con la dieta, cuánta glucosa le van a hacer, qué van a hacer en este caso con este acceso, si llegó ese día planifiquen entrenarlo, ¿no? Y si van a hacer alguna amputación, igual, ese mismo día, no retardar el cuadro. ¿Cómo vamos a manejar la diabetes si no controlamos la glucosa? Con fármacos orales, con insulina. Si hay dolor, manejar el dolor. Nosotros no usamos AINE, nosotros usamos por lo general metamizol. Antiplaquetarios, ¿no? Si es necesario, la aspirina, clopidogrel, que más les guste, o heparina, si les guste. Dosis preventivas no generan ningún riesgo de sangrado. Antibióticos empíricos, porque a veces tenemos que dar algo, ¿no? Generalmente nuestro esquema es ciprofloxacina, que empleamos hace muchos años, que presentamos un trabajo cuando salieron las primeras quinolonas. Usamos generalmente cefalosporina de primera generación, porque acuérdense que bien que hay estafilo estricto en piel. Y cuando queremos usar, ahí sospechamos presencia anaerobios, usamos metronidazol o clindamicina. Manejo de la hipertensión, de la insuficiencia renal, si la hay, de los lípidos, del colesterol. Nosotros tratamos siempre de llevar el LDL a menos de 70. Ese es nuestro objetivo. Este caso, por ejemplo, fue un caso de un chofer de Piura que al bajar su asiento se aplastó él mismo su dedo, llegó ya medio necrosado, se le hizo su cura quirúrgica y después de varios días que ya estaba en condiciones de injerto, se le hizo un injerto. Creo que fue uno de los primeros injertos que se hizo en Piura. Recuerdo que llegó una cirujana plástica a Piura, pasó visita con nosotros, y me dijo, esto está para injerto, yo se lo hago, consígame una gilet, y ahí mismo le hizo el injerto en la cama. Entonces después cerró y el paciente, y esto ya pasó creo más de 20 años, entonces el paciente sigue vivo. Entonces, si podemos solucionar los problemas al paciente lo rápido, hagámoslo, pero siempre con una metodología, teniendo un plan de manejo. Este es un caso también que previamente se le había hecho una cura quirúrgica y ahí se le hizo su injerto y el caso cerró. Este es otro caso de una paciente en la cual muchos años atrás, ella en la vista 1 tuvo una úlcera por quemadura, se ampolló porque tenía una gran neuropatía y su vecina le dijo, mete tu pie en agua caliente, lo más caliente que pueda soportar, una ampolla, una úlcera, y en aquel entonces se le hizo su injerto. Años después hizo una necrosis por isquemia, se le hizo su revascularización y luego se retiró y cerró la herida. Era una persona de casi 85 años y como a veces demoraba un poco, tuvimos que usar factores de crecimiento, ¿no?, insulínico para ayudar a cerrar. Este es el esfuerzo ya peruano que nos concedió la Sociedad Peruana de Endocrinología hace muchos años, en la cual Franco fue uno de los motores también del grupo, y se formamos nuestro grupo y salimos a capacitar a todos los lugares que pudimos del Perú. Nos pusimos metas muy altas, pero no las alcanzamos todas, pero sí creo que llegamos a varios sitios. Trazamos un plan de capacitación y bueno, hicimos una actividad interesante en Perú. Hay un problema que siempre lo comento y es el problema de por qué por qué demoran los pacientes en venir a nosotros, por qué esa tardanza. Para hacerlo animoso, puse estas vistas y dije, ¿qué mira primero un hombre cuando tiene una mujer bella? ¿No? Entonces, es importante también plantearnos qué mira el paciente cuando tiene un pie diabético, ¿no? Primero ve su economía, como todo ser humano, ¿no? Porque muchas veces cabeza, familia, ¿quién va a pagar mi casa, colegio de mis hijos? ¿Quién va a atenderlos? Ya no voy a poder trabajar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que me solucione. Entonces, es importante ponernos también en la camiseta del paciente. Una cosa es verlo desde la vereda del frente y otra cosa es estar en su camiseta. Y en este caso, por ejemplo, les pongo el ejemplo de un paciente, cuando se salió el río en Piura, yo atendía ambulatoriamente y llegó este paciente, ¿no?, con un acceso entre el tercer y cuarto dedo, ¿no? Un paciente muy pobre,
El paciente siempre mira su economía, por eso se demora en llegar a nosotros, ¿no? Porque no hay un seguro para pie diabético. Tiene que pensar en su familia, tiene que planificar, como todo ser humano. Y por eso a veces va primero a un curioso, un huesero, o al vendedor de la farmacia y le pregunta qué puedo tomar. Y cuando no tiene éxito, recién acude. Ya se perdió un tiempo muy valioso. Y si hubiera acudido el primer día, le solucionamos el problema al instante. Entonces, en ese entonces, los centros de salud eran abarrotados. Ahora, con el COVID, ¿cómo le sacaron una cita? No sé si habrán citas, ¿no? Pero en ese entonces te demoraban las citas un montón de tiempo. Entonces, ahora se ha vuelto más difícil, pero nosotros tenemos que idearnos formas de solucionar. La primera atención, si fuera rápida, probablemente nunca llegaría ni siquiera a una operación, pero también es necesario que llegue alguien que tenga un conocimiento de manejo de pie diabético. Por eso, a la PI juega un rol y todas las instituciones nacionales juegan un rol importante en capacitar a la población para manejar los pies diabéticos. En este caso, ICA está haciendo una buena labor de organizar este curso. Ese paciente que les mencioné, ese mismo día le hicimos un pequeño bloqueo, le drenamos el acceso, de ahí vino, nunca más lo he vuelto a ver, salvo su pie, probablemente, pero cuando llega a personas que tienen un poquito de conocimiento de manejar el pie diabético, los problemas se solucionan al instante, también si el paciente acude al instante, ¿no? Entonces, por eso ahí planteé que es bueno que exista un seguro para el pie diabético, que el paciente haga un aporte anual y que si algún día se hace una lesión, inmediatamente acuda con su seguro, ¿no? Y se atienda, no tiene que desembolsar ningún dinero, porque ese es el problema, que a veces no tiene el dinero inicial para acudir, ¿no? Y eso es importante, que creemos algunas alternativas, estrategias para facilitar la cita temprana del paciente, ¿no? Y eso lo planteé para que lo maneje a la PIB, en ese entonces había ese planteamiento, creo que le hice llegar a también, porque se necesita planteamiento. Ya ahora estoy seguro que bajo su comando de la PIB esto puede llegar a ser realidad, que es un sueño para poder evitar tantas amputaciones innecesarias. Esta fue la cruzada que creó Franco cuando salimos a capacitar Perú, ¿no? Los cursos que hicimos en Perú. Nos propusimos llegar a todos sitios, no llegamos, pero por lo menos en Cusaíta, ¿no? Estuvimos en Piura, ahí hacíamos cursos teóricos prácticos, y vemos al doctor Arturo Seminario enseñando cómo bloquear el pie. Arturo es un excelente cirujano, anatomista de hace 30 años, conoce el recorrido de todos los nervios, vasos, y para él el bloqueo es muy fácil, ¿no? Tiene una gran experiencia. Y con poca iniciativa. Esa bota que ven ahí la hizo Rosita. De ahí agarrábamos una bota y con eso enseñaba a él a bloquear el pie. Este es un curso que hicimos en el Callao, en Lima. Este fue otro que hicimos en Trujillo. Estuvimos en Arequipa, ¿no? Y estuvimos en Lima también en 2 oportunidades, ¿no? Entonces, formar equipos ayuda a reducir amputaciones. Eso ya es medicina basada en evidencia. Eso no lo duden. Entonces, tenemos que siempre tener estrategias. Las estrategias son trabajar con los equipos. Siempre nosotros decimos que primero no hay que asustarse, porque hay veces que los pies son muy lastimados, muy dañados. Entonces, le pedimos a los alumnos que no se asusten, que hay que aprender a atender todo tipo de pies. Tener una estrategia y también hablar con el paciente, ofrecerle lo que se puede hacer, no ofrecer más, ¿no? Pero tampoco significa rendirse, ¿no? Conversarle sus opciones, qué opciones tiene con la amputación, con la revascularización, cómo se va a quedar, qué se va a dejar. Eso es importante. Y eso también, vuelvo a reiterar, ya se demostró que centros capacitados, centros entrenados en manejar pie diabético reducen las amputaciones. Esto ya está publicado en muchos países. Tener un plan, una estrategia nos ayuda. Y eso es importante. Manejar diabetes, el pie diabético no solamente manejar el pie, es manejar al paciente en forma integral. En este caso, ¿no? Se le planifica qué se le va a hacer, se le hace sus drenajes y entienden, recordándole siempre que el mejor antibiótico es el bisturí, ¿no?
No podemos pensar que todo se va a resolver con antibióticos. Los antibióticos no sacan la pus. Es importante, la pus, la necrosis tiene que ser retirada. Y cuando hay que ser injertos, tampoco dudarlo, ¿no? Para personas que están acostumbradas a hacerlo, no es nada del otro mundo. Este es un caso que tuvimos hace unos años en el hospital, cuando yo trabajaba en Cayetano Heredia. Me llamaron a emergencia, me encontré así en emergencia. Y le digo, ¿cuánto tiempo tienes? Tengo un mes, vengo de otra ciudad, de Sullana. Y estaba todo accedado. Y digo, ¿y por qué no te has entrenado? Te estaban esperando el Doppler. Pero digo, no hay que hacer Doppler, tienes pulsos palpables. Y ahí mismo, en su cama, pedí hoja de bisturí, ¿no? Y ahí mismo, un poquito de bloqueo, procedimos a drenarlo. Porque no hay razón de tener a una persona tanto tiempo así. Y esa paciente, bueno, no la pude llevar a mi piso porque ya tenía orden para otro piso, me habían llamado para que le vea la diabetes, pero yo aproveché y dejé sus drenajes. 3 años después la volví a ver, había perdido esos 2 dedos, segundo y tercero, la había visto el cirujano plástico, le había hecho su injerto, había quedado una pequeña zona sin injerto, le hicimos un nuevo injerto plantar y la señora camina con sus 3 dedos, ¿no? Pero nosotros cuanto más tiempo perdamos, más tejido se pierde. Tener en cuenta eso. Pensemos siempre cómo nos gustaría que nos traten a nosotros, porque si lo hacemos así, vamos a cortar muchos tiempos, vamos a salvar muchos pies, ¿no? También tengan presente que la prevención es lo mejor. Si hacemos prevención primaria, vamos a evitar muchos casos. Si hacemos prevención secundaria, bueno, hay que tratar y para perder menos tejido. Acuérdense que cuando se pierde una parte del cuerpo hay que hacer rehabilitación. Ahí termina el tratamiento. Pero lamentablemente la rehabilitación se hace muy poco, ¿no? Entonces, tenemos que entender que un diabético tiene que vivir como diabético y usar sus chalecos. Yo le digo a mis pacientes, le digo, si tu esposo es policía y se va a hacer un peritaje o va a hacer una redada, debe ponerse chaleco, no, me dicen todos sí. Entonces, ¿cuál es el primer chaleco del paciente diabético? Zapatos. Tiene que acostumbrarse a usar zapatos. Un diabético no puede andar descalzo, tiene que vestir según su condición. Así como una monja, por más calor que tiene, usa su hábito largo, ¿no? Igual es diabético. Un policía tiene que usar su chaleco, porque si no, corre el riesgo de que lo baleen. Entonces, un diabético tiene que usar su chaleco. Y el primer chaleco es la media y el segundo zapato cerrado. Un zapato adecuado a su condición de diabético. Eso es prevención, ¿no? Y la prevención secundaria, evitar que progrese. Apenas se hace la lesión, invitarlo, facilitarle la atención temprana en centros capacitados. Y espero, seguramente ahora PID va a capacitar a mucha gente. Pero también Perú, las instituciones de Perú también deben capacitar a sus médicos, ¿no? Entonces, ya les había comentado esto de que planteamos nosotros que debe haber un seguro para el diabético, ¿no? Porque los diabéticos demoran en acudir porque no tienen dónde ir, y eso es importante. Yo con este preámbulo quería, que me pidió Franco, comentarles algunos aspectos del diabético. Me dio mucho gusto cuando me invitó para esta clase, porque y me comentó que van a haber 12 semanas de capacitación en pie diabético, lo cual es un mérito muy grande, capacitar desde ICA, no solamente a ICA, sino a todos los que tengan deseo de capacitarse. Y yo le reitero mis felicitaciones desde Piura. No quiero aprovechar también para rendir un homenaje a Rosita y a Mario. Mario Subiate fue mi maestro de pregrado, un buen endocrinólogo, mi maestro de posgrado. Yo hice mi residencia en su hospital, en su servicio en la Minara, y él siempre me insistía en que curara, viera. Él creo que fue uno de los que me impulsó mucho a dedicarme al pie diabético de la época de la residencia, donde también tuve la suerte de conocer a mi maestro Humberto Suárez.
y a Marcos Hidalgo, mi gran amigo y profesor. Todo un equipo grande, yo lo recuerdo mucho. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Rolando Vargas, por muy ilustrativa presentación. Creo que los mensajes que nos ha dado son muy pragmáticos, la intervención temprana, el reconocer que el pie diabético es una emergencia y que la conformación de equipos depende básicamente del deseo de hacer y ayudar a la gente, ¿no? Efectivamente, el Colegio Médico del Perú, Consejo Regional 9, está comprometido con la capacitación y en los próximos días anunciar un programa, un curso de pie interesados de la región, del país. Tenemos dos hacia usted de México, ¿no? Sí. Yo, como Ezequiel, me une gran amistad con muchos médicos, con todos, Fermín, con Cejas, todos ellos. Sí. Bueno, doctor Vargas, pasamos a algunas preguntas, ¿no? Para puntualizar los contenidos brindados en esta charla introductoria. ¿Cuál es el impacto sobre la mortalidad que tiene una amputación en una persona con diabetes? ¿Qué tan grave es que una persona sea sometida a una amputación supracondilia? Desde el trabajo de Félix y por las publicaciones que hay, la mortalidad debajo de rodilla, encima de rodilla es muy alta, ¿no? A los 5 años supera el 50, 60%, es decir, a los 5 años, de cada 2, por lo menos uno ya va a fallecer. Entonces, sobre eso hay poco trabajo publicado, qué factores son los determinantes en esta alta mortalidad. Se plantea que es porque tiene muchas comorbilidades. Otra de las cosas que poco he visto planteado es la inmovilización. Muchos pacientes quedan inmovilizados, ya no deambulan porque no reciben prótesis, se acostumbran a andar en silla de ruedas. Entonces, puede jugar un rol importante porque a veces no se toma en cuenta el sedentarismo como un factor agravante, pero como digo, no hay nada concluyente. Entonces, sobre ese tema, cómo alargar la vida post-evento, el post-diabético, todavía nos falta trabajar mucho, porque le salvamos el pie, cierra la herida, pero muchos van a fallecer en los siguientes 2 años, 3 años. Entonces, no tenemos estrategias, vamos a seguir con esa mortalidad, inclusive mucho mayor. Por eso me gustó la frase simple que mencionó el doctor Cejas. ¿Cuándo se da de alta el paciente? Nunca se da de alta, sigue siendo tuyo. Y eso es importante, que siga el médico que le trató, lo siga manejando, puede manejarlo con otros especialistas. El manejo integral de un diabético es casi una cosa obligatoria, con el nefrólogo, el oftalmólogo, el cardiólogo, ¿no? Pero tiene que haber un capitán. Cuando un barco tiene un capitán, va bien. Cuando tiene muchos capitanes, se hunde. Doctor Vargas, otro aspecto muy importante es el aspecto preventivo, ¿no? Se sabe que tratar ya una úlcera o ya una amputación es muy cara para nuestro servicio de salud, ¿no? Esta epidemia lo ha evidenciado, que cuanto más grave está el paciente, más costo para el sistema sanitario. ¿Qué tan difícil es hacer un examen de un pie? ¿Qué tiempo demora? ¿Qué tan complejo es educar a un paciente en los cuidados del calzado? ¿Qué estrategias podemos Yo creo que hacer claro, para que nuestros médicos examinen más nuestros pies? Claro, los organismos internacionales dieron una recomendación hace muchos años. Examinar el pie bajo riesgo una vez al año. Me parece que es una mala estrategia. En cada consulta se debe ver al paciente el pie. No puede hacerse una consulta a un diabético sin ver los pies.
Yo al menos no puedo dejar de ver a un paciente si no le examino los pies. Y yo por lo generalmente por ahí empiezo. O sea, ya por la costumbre yo empiezo a veces por el pie y termino por la cabeza, que es lo inverso a lo que hace la mayoría, ¿no? Pero hay que examinar los pulsos, hay que examinar el pie si hay callosidades, si hay deformaciones, porque si no los examinamos, vamos a dejar que factores de riesgo avancen. Esos callos se van a volver en úlceras neuropáticas, ¿no? Si no acostumbramos al paciente a educarlo, a que él mismo también con sus manos cuide sus pies, por lo general nosotros y mi personal que trabaja conmigo, cuando están en la consulta, se le acercan y le echan vaselina. Le dicen, para que sus pies no estén secos, échese todos los días vaselina. Entonces ya dejamos el mensaje educativo de cómo cuidar su pie. Y si tiene mala circulación, le pedimos que se acostumbre a caminar por lo menos media hora, 1 hora diaria. Porque acuérdense que los antiplaquetarios no van a limpiar las placas ya formadas. Nosotros tenemos que favorecer la circulación colateral y eso lo mejor es caminar. Pero no un día a la semana, como a veces dicen, yo juego mi partido de fulbito los sábados. Es todos los días de la semana. La actividad física se llama útil cuando es 6 a 7 días a la semana. De lo contrario, no es útil. Examinar. No hay otro. La cosa debe ser simple. Yo me acuerdo del doctor Fermín que hizo una cosa muy simple. Una cosa muy simple que me puedo grabar. Dijo, pregúnteme cuántas tomografías he pedido yo, resonancias, por osteomielitis. Todos nos quedamos mirando. Y él contestó, ninguna. Yo pido solo rayos X simple. Entonces es contundente. Entonces aprendamos de que, ¿saben? Pues si el doctor Fermín conoce y domina ese tema, pero nos acostumbramos a pedirle resonancia, tomografía, y nunca le preguntamos al paciente, ¿puedes pagar? ¿Puedes pagártela? Porque a veces pedimos y no nos ponemos en el bolsillo y va a quedar en un papel muerto, ¿no? Nadie lo va a pedir. Sí, al respecto de la clasificación de San Elian, ¿no? Esta ha sido adoptada por la Federación Internacional de Diabetes y creo que es una excelente estrategia que investigaciones de Latinoamérica, de nuestros países, de nuestras realidades, sean un referente para la conducta a nivel mundial, ¿no? Del manejo del pie diabético. Claro, somos para América. Claro, usted ha desarrollado también muchas investigaciones sobre pie diabético, ¿no? Sí. ¿Qué hemos aprendido de la experiencia peruana en investigaciones realizadas en su región, doctor Vargas? Que nos falta mucho educar. Y nosotros hemos hecho acá en Piura por 9 años seguidos congresos para diabéticos de 2 días de duración. Lamentablemente dejé de hacerlos hace 4 o 5 años, pero creo que esa labor es necesaria. Ahora va a ser más difícil. Nosotros reuníamos 600, 700 personas 2 días al año, donde participaban muchos médicos, muchos pacientes, porque cuando había un paciente, por ejemplo, que sabía transmitir bien la hipoglicemia como un diabético tipo 1, daba unas clases excelentes, porque él la vivía, pues, él sabía lo que es una hipoglicemia. Entonces, tenemos que enseñarle. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es facilitar la consulta. Nosotros ya vemos pies muy dañados. Cuando el paciente llega con pocas horas, pocos días, difícil que un pie se pierda. Y lo otro, que vaya a personas que conocen del tema. Yo digo, si yo no sé reducir fracturas, sería ilógico que a mí me manden fracturas de hombro, de cadera, porque no es mi tema. Pero si alguien en mi hospital maneja pie diabético, todo que lo deriven para allá, pues. Pero a veces van a otras áreas donde no deben ir. Ahí se perdió mucho tiempo. Muy bien. Bueno, de las terapias, cada vez hay nuevos medicamentos, nuevas terapias, digamos, para el manejo de pie diabético, pero lo que usted mencionó, que la intervención quirúrgica, digamos, cuanto más precoz es lo más adecuado para resolver el problema a corto tiempo. ¿Qué tan difícil es hacer una cirugía
y qué estrategias ha utilizado para el manejo del dolor, para las técnicas anestésicas. Coméntenos un poquito acerca de los bloqueos que usted realiza con el doctor Seminario. Bueno, nosotros por lo general usábamos antes, trabajábamos mucho con anestesiólogos, ¿no? Cuando hace 3 años, 4 años, un poco más tal vez, comenzamos a hacer cursos de pie diabético con el Colegio Médico de Piura, lo invité a Arturo para hacer charlas de anatomía y él me dijo, yo también hago bloqueos, ¿no? Porque Arturo es un excelente anatomista, aparte de buen cirujano general, ¿no? Entonces, me gustó su exposición y de ahí adoptamos el punto del bloqueo, ¿no? Entonces, ya se volvió pues una rutina para nosotros el bloqueo y por lo general, Arturo, que es parte de nuestro equipo, él es el que hace el bloqueo. Cuando ya pasa el pie, ya generalmente trabajamos con anestesiólogo, con amputaciones, ya bueno, lógicamente con anestesiólogo. Manejo el dolor, cuando el dolor es leve, generalmente lo manejamos con mecamisol. Cuando el dolor es intenso, por ejemplo, posamputación alta, le pedimos al anestesiólogo que le aplique morfina, o si no, nosotros le ponemos morfina. Entonces pasa un posoperatorio excelente. El problema con la morfina es que a veces nos hace retención urinaria, a veces un poco de náuseas y vómitos, le ponemos metoclopramida y tal vez las primeras 12 horas sonda vesical. Pero importante que el ser humano no sufra, que después de esa amputación que ya de por sí tiene un trauma psicológico tremendo, no pase horas de dolor, porque nosotros lo operamos, salimos, lo dejamos y ya nos vamos a descansar. Entonces, dejémoslo también que descanse tranquilo, sin dolor, y el paciente va a pasar un postoperatorio excelente, sufriendo lógicamente por la pérdida. Pero también no tengamos miedo a usar la morfina. La morfina se usa ampliamente en Estados Unidos. En Perú todavía hay un uso muy limitado de morfina, ¿no? No usamos AINES porque los AINES son muy nefrolesivos, ¿no? Y gastrolesivos. Y hay una tesis de uno de nuestros alumnos que fue más de 100 biopsias gástricas, vía endoscópica, que encontramos 80% de Helicobacter pylori. También una excelente tesis de uno de nuestros buenos alumnos hace varios años. Muy bien. Doctor Vargas, un problema también importante es el pie de Charcot, ¿no? ¿Cuál es el valor de las descargas, ¿no? Y para poder tener una evolución favorable de estos problemas en los pacientes con diabetes? Bueno, el pie de Charcot a veces se confunde con una celulitis. No sé si es genética. En algunos años yo vi un buen número de casos, pero de ahí bajó, no sé si me iban a otro servicio. Pero lo importante es hacer en la primera etapa, el diagnóstico temprano, inmovilizarlo. Por lo generalmente lo que nosotros hacíamos, le pedíamos al traumatólogo que lo inmovilizara con su bote y yeso, ¿no? Cuando era en pie. Y con eso evitábamos deformaciones, pasábamos la primera etapa, evitamos la deformación. El problema es cuando ya llega ya deformado, ahí ya tiene que manejarlo el traumatólogo para hacer las correcciones. Y también tiene que ser un traumatólogo que conozca bien el pie Charcot para que pueda realizar la corrección. Pero el éxito está en tener la sospecha, ¿no? Que a veces parece un pie con celulitis, inmovilizarlo tempranamente, después que se tomó su radiografía y vemos la luxación en microfracturas, y luego fijarlo, pues, ¿no? Y seguirlo. Hemos tenido casos que aparentemente ni parecía que tuvo pie Charcot porque llegó temprano, lo inmovilizamos temprano, después que quitamos la bote de yeso, iba bien. Yo generalmente no pongo bote de yeso porque como tengo poco entrenamiento en eso me quedan mal las botas. No, pues eso mejor busco un traumatólogo que quiera hacer. En nuestro auditorio está la doctora Patricia Aragón, a quien enviamos muchos saludos. Ella también comenta acerca de que la clasificación de St. Elian es una clasificación validada, científicamente probada, ¿no? Muy bien diseñada y obviamente por eso está incorporada en la IDF, ¿no? Y felicitamos a los colegas mexicanos y al doctor Fermín por
por esa herramienta de mucha utilidad, ¿no? Al inicio, cuando bueno, el punto parece complicada, pero cuando ya la desarrollas en 2 minutos ya haces una clasificación y puntaje y te da un pronóstico y puedes seguirte de seguimiento. Bueno, queremos invitar a toda nuestra audiencia. Entonces, en los próximos días estaremos presentando, ¿no?, el cronograma del curso que vamos a desarrollar en las próximas semanas de pie diabético. Vamos a seguir haciendo las actividades del Consejo respecto a la epidemia COVID, pero en paralelo vamos a ir desarrollando algunos cursos importantes de otras patologías también prevalentes en nuestro medio y que tienen alto costo también para nuestros sistemas sanitarios. Es por eso que el curso de pie diabético es uno de estos que emprenderemos en las próximas semanas. Agradecemos al doctor Orlando Vargas. Muchísimas gracias por las valiosas enseñanzas y anunciarles que el doctor Vargas también forma parte de nuestro distinguido staff, ¿no?, de profesores renombrados, también la doctora Patricia Aragón y otros distinguidos colegas nacionales con mucha experiencia en el pie diabético nos acompañarán en este programa ambicioso de hacer un curso de alto nivel sobre pie diabético en nuestra región y para el beneficio de todos nuestros colegas y a nivel nacional también. Muchísimas por la última diapositiva del doctor Subiate, de Rosita, y muy complacidos también por la mención al doctor Humberto y al doctor Marcos Hidalgo, y esperamos contar con sus valiosas enseñanzas en el curso que vamos a desarrollar. Muy buenas noches, doctor Vargas. Sus palabras de despedida para nuestro público. Muchas gracias por la invitación.